en nuestras comunidades. Vamos a local bajo la conducción de Patricia Orozco. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. Participe, llámenos, opine, haga uso del voto. ¿Van a repetirlo mañana? Vamos a repetirlo, claro, claro que sí, claro. Monitoreen de onda local si hay aún. Sí, mijito, mijito. Después entra sin fondo, ¿verdad? Con el fondo. Pues de Tania, canción a Nicaragua. ¿Cuál es? ¿Ah? No. No buen ruido de aquí se escucha. No buen ruido que se hace aquí se escucha. Sí, que no debieron configuración de ahí se inicia la configuración. Vamos a finalizar. Ya vemos ahorita. Voy a revisar. Ah, que no configuraron así. Era aquí y yo cuando fui a decir. Ya, ahora sí. No, yo solo le transmití. Era acá, Ahora- esa canción cortarla. Ajá, ahora el fondo. Ahí está apuntada esa. En una carpeta, en el escritorio. Dice. Presentación de Con auriculares. Saludos. Monitorea con auriculares. Y es un fondo. Bueno, podemos entrar entonces ya, ¿verdad? Lo fundido y ¿qué es eso? Esa música es para todas ustedes, para todos ustedes. Buenos días. Estamos, como hemos dicho, Onda Local y nuestra edición 115 desde Camoapa. Buenos días, mi estimado Juan Carlos Sequeira. Duarte Sequeira. Duarte Sequeira. Sequeira. Mira, edición 115. De la tercera temporada de Onda Local. Pero parece ya con el impuesto incluido. Parece. No. 100 más el 15%. No, ¿Ah? es que te quiero contar, como ya sabes, nosotros en Onda Local hemos hecho 3 temporadas. Esta es la tercera temporada y esta es la edición 115 de esa tercera temporada. Ya. Acuérdate que el otro año vamos a cumplir 20. Sí. Ya, de estar haciendo radio. Casi la edad que tengo yo. De estar volviendo acá a Camoapa, a Radio Camoapa Estéreo. Hemos estado aquí ya 2 o 3 veces. Y siempre las puertas abiertas, por supuesto. Siempre abiertas las puertas para Onda Local. Esta es tu casa y la casa de tu equipo. Gracias, Juan Carlos. Te cuento que nos están retransmitiendo en vivo Radio Juvenil allá en Puerto Cabezas, Radio La Costeñísima en Bluefield, o sea, estamos en el Caribe nicaragüense, Radio Voz en Matagalpa y mañana estaremos nuevamente acá en Radio Camoapa Estéreo. Retransmitido a partir de las 6 de la mañana, entonces, mañana. Gracias. Bueno, el sábado. Gracias. El sábado, si no, mañana me entenderán que el otro día. No, mañana es sábado. Sí, pero mañana, si me oyen mañana decir mañana, van a pensar que es pasado mañana. Es sábado. El manejo temporal. Este sábado 6. Juan Carlos Duarte Sequeira, además de ser director de la radio Camoapa Estéreo, es el coordinador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, capítulo Nicaragua. Con él vamos a conversar esta mañana de la radio comunitaria. Dedicamos esta edición especialmente a todas las amigas y los amigos
que nos están escuchando en las radios comunitarias en todo el país. Buenos días, Juan Carlos, de nuevo, bienvenido a Onda Local. Buen día y gracias, Patricia, por considerar mi participación en este programa dedicado a las radios comunitarias que son fundamentales para el desarrollo de las comunidades, y agradecerte también por haber elegido la realización de este programa desde los estudios Hernán Robleto Huete de Radio Camoapa Estéreo en Camoapa. Wow. Están dedicados estos estudios a ese poeta, escritor, novelista y en algún momento hasta político, Hernán Robleto Huete, nacido aquí en Camoapa en 1892. Qué bien, qué bien. Esta conversación de esta mañana yo la quiero iniciar, Juan Carlos, con parte de un reportaje que ustedes hicieron como Radio Camoapa dedicado al impacto de la crisis en los medios locales de Nicaragua. Comencemos por ahí y luego platicamos. Vamos. Sin azúcar, por favor. Buenos días, Radio Camoapa. Buenos días. En Nicaragua, los medios locales sufren el impacto de la crisis socioeconómica desatada desde abril de 2018. La muerte de Ángel Gaona y el atentado en Radio Darío se cuentan entre las primeras agresiones contra periodistas y medios locales. Varias organizaciones, como la Fundación Violeta Barrios, registran centenares de denuncias de periodistas y medios de comunicación en contra de las actuaciones del gobierno y sus operadores políticos, según el último informe anual de abril 2018 a marzo 2019. Muchas de esas denuncias son de medios locales, como lo confirma la directora de Radio Voz en Matagalpa, la periodista Argentina Olivas. Y han perseguido a los chavales. Gracias a Dios, pues no nos han venido a dividir físicamente aquí en las instalaciones. Pero la crisis afecta a los medios en varios ámbitos, desde la criminalización del trabajo periodístico hasta lo económico, como lo explica el periodista Sergio Marín Corlavaca, director del programa radial La Mesa Redonda. Eso ha venido criminalizándonos desde la perspectiva del gobierno. Obviamente cero contratos publicitarios, cero acceso a la información pública, y estamos siendo considerados entonces enemigos de su proyecto de revolución. Marín cuenta que La Mesa Redonda es un programa de radio y actualmente se encuentra en la plataforma digital. Sergio vivió en carne propia la agresión de policías y parapolicías mientras hacía su trabajo de cobertura en la iglesia Divina Misericordia. Tuvimos una cobertura en los tranques, en las universidades, en Monimbó, en la iglesia de la Divina Misericordia, donde el servidor fue secuestrado durante toda la noche, y testigo de las dos muertes de los heridos que produjo la acción policial y parapolicial esa noche del día 13 de octubre. Los medios locales que asumieron la tarea de informar al país durante la crisis ya estaban identificados como medios independientes. En muchos casos se trataba de programas que, por su propia naturaleza, constituían un medio de comunicación. Este es el caso de Café con Voz, del periodista Luis Galeano. Café con Voz, incluso antes de la crisis, un medio tan crítico que había señalado puntualmente lo que En su medio de comunicación, que ahora lo obliga a trabajar desde el exilio. Nuevamente el impacto ha sido frontal y brutal. En el caso de Nicaragua, debido a una infame
derechos humanos por parte del gobierno. Orozco dirige el programa de radio Onda Local y uno de sus colaboradores, el periodista Julio López, fue el primer comunicador agredido en los primeros días del estallido social. Como ustedes recordarán, Julio fue de los primeros periodistas que salieron afectados en esta historia difícil que hemos atravesado en 2018. Otro medio que ha recibido el impacto de la crisis es Artículo 66, un medio digital relativamente nuevo, pero destacado en la cobertura de las protestas desde abril 2018. Su director, Álvaro Navarro, comenta que esa crisis ha provocado la salida de colaboradores hacia el exilio y la adopción de medidas de seguridad. En principio hemos tomado acciones de protección, de evitar que nos visite gente en esta oficina. También una de nuestras editoras tuvo que salir del país, pues comparte por decisión de ella de protegerse, por cuestiones de su familia, pero también con una estrategia del artículo 66 de tener a alguien fuera que nos ayudara un poco a tener un plan B en caso de que haga cualquier acción en contra mía, en contra de puro WhatsApp se hizo este reportaje. A puro WhatsApp se hizo. Así como lo expresa Navarro, la crisis ha significado la adopción de cambios en la forma de trabajar en los medios locales y los desafíos son cada día mayores. Ese es parte del reportaje Impacto de la crisis en los medios locales de Nicaragua. Que hay, el impacto ha sido mayor, pero en un reportaje uno trata de puntualizar algunas cosas relevantes, aunque es mucho más. Eso podría interpretarse como la punta del iceberg de lo que ha sido en realidad el impacto de esta crisis en los medios locales. Hay mucha presencia de radio comunitaria en este trabajo que vos hiciste, porque aunque Café con Voz también se transmite por la televisión, también se transmite por alrededor de 5 emisoras en el país. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál fue el motivo para presentar este impacto tomando en cuenta las radios comunitarias? Normalmente en este tipo de crisis que se viven, lamentablemente como la que pasamos en Nicaragua, los medios de comunicación y periodistas, independientemente del tamaño del medio, estamos detrás de la noticia, de la información, compartiendo información con la ciudadanía, y los actores en los conflictos están siempre pendientes de los medios y periodistas para la cobertura, para posicionar sus mensajes, pero pocas veces se piensa en el impacto que estos medios y periodistas reciben de esa crisis. Hay afectaciones y nuestro propósito fue mantener visible ese impacto, decir que también los medios y periodistas hemos recibido como la muerte de Ángel Gaona, que muere haciendo su trabajo en plena cobertura, es asesinado en plena cobertura, o el caso de Radio Darío es un atentado, uno de tantos que pretendió terminar con la vida de 12 personas. Y yo creo que a veces pasan desapercibidos estos eventos porque los otros temas de la crisis absorben el resto. También se dice, sin embargo, Juan Carlos, que ha habido una actitud solidaria de acompañamiento de parte de la ciudadanía. Esto ha pasado con las radios locales, con las radios comunitarias. Efectivamente, y ha servido para que las radios puedan fortalecer su posición institucional como medio de comunicación en la comunidad, estrechando más esa relación con la gente. En algunos casos no podemos negar que algunas radios o medios han decidido quedarse en un terreno distante de lo que ha sucedido, pero aquellas emisoras, aquellos medios, aquellas radios comunitarias que sentimos ese compromiso de servicio a la comunidad, hemos asumido la tarea de informar a la gente
basándonos en los hechos para que las personas puedan recibir información de calidad. No podíamos guardar distancia, y esto, siendo la mayoría de ciudadanos y ciudadanas quienes protestaban en contra de las actitudes del gobierno, ha significado también la simpatía de esa gran mayoría. La gente ha reconocido el trabajo de los medios locales, de los medios comprometidos, y dentro de estos están, por supuesto, las radios comunitarias que asumieron el desafío de informar. En este reportaje, además de tu conducción, participó el colectivo de Radio Camuapa. Sí, ahí está el colectivo de Radio Camuapa, el trabajo de edición, el trabajo de locución, la revisión, la colaboración en la búsqueda de información. Es un trabajo de equipo y ese es el resultado. Y algo que debemos destacar es el uso de las nuevas tecnologías y de la plataforma digital. Este reportaje se hizo prácticamente con el apoyo de el WhatsApp como plataforma de comunicación, porque apelamos también a esa solidaridad, a ese acompañamiento que hemos tenido mutuamente con el resto de medios y periodistas para que nos contaran lo que pensaban sobre este tema en varios aspectos, y a partir de sus respuestas construimos esta historia que pone sobre la mesa el impacto que recibimos los medios locales. Este trabajo en colectivo es una característica de Radio Camuapa como un medio comunitario, como un medio local. Somos un medio pequeño en número de personas, pero yo creo que en ejercicio de colaboración somos grandes. Tenemos que compartir el esfuerzo, aunque los muchachos tienen la capacidad de hacer por sí solos un trabajo de esa naturaleza, pero el trabajo en equipo te garantiza mejores resultados. De tal manera que cada quien aporta en lo que tiene más fortalezas, y eso nos garantiza que el planteamiento, el enfoque, la presentación, la redacción, la grabación, la locución tenga la coherencia deseada y que la gente pueda recibir al final un producto de calidad, que es lo que se busca también. Estábamos hablando con Juan Carlos Duarte Sequeira sobre un reportaje que hicieron acá en Radio Camuapa, el colectivo denominado Impacto de la Crisis en los Medios Locales de Nicaragua. Nos vamos a ir a un cambio y ya volvemos para seguir hablando de radio comunitaria. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotada, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Nos inundamos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de haberlo. Terrible. Fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hizo
Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, Marilena Cuadra. Mira vos, y vamos a celebrar algo este 28 de junio. Claro, si este gobierno nos dio una procuraduría para la diversidad, varios decretos ministeriales y hasta nos prestaba el Teatro Rubén Darío para los concursos Miss Gay. Pero también aprobó un código de familia que no reconoce nuestros derechos, a pesar de lo que dice la Constitución. Y para colmo de los males, mucha gente nos discrimina por no encajar en los moldes impuestos. Lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, tenemos derechos y los vamos a defender. Somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Seguimos con Onda Local, esta vez desde Radio Camuapa en el municipio de Camuapa, llevando una plática que estamos teniendo con Juan Carlos Duarte Sequeira, quien es el director de Radio Camuapa, pero también es el coordinador de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo Nicaragua. Juan Carlos tiene años de trabajar en radio, es un hombre de radio, como digo yo, y qué mejor que hablar de radios comunitarias con Juan Carlos. Juan Carlos, entrevistamos a Óscar Pérez, colega tuyo, porque es el coordinador, es el representante para Centroamérica de AMARC y a la vez es el presidente de la Fundación para la Comunicación, para el Desarrollo Comunicándonos. Y esto fue lo que nos dijo Óscar con relación a una clasificación que hay sobre las radios comunitarias y la música en la programación. Bueno, mientras hacemos el ajuste necesario por acá, es importante decirte que esta plática con Óscar, como decía con el reportaje, es difícil trasladarla íntegramente a la radio porque se hace bastante largo. Sin embargo, hay cosas muy importantes, además de contarnos la historia, cómo surgió la radio comunitaria en El Salvador. Óscar habla de distintos tópicos y vamos a compartir algunos de ellos en esta edición. Vamos a compartir la clasificación que él hace de las radios comunitarias, el rol que juega la música en la programación. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. También habla de la programación. Hay una discusión siempre en el manejo de los contenidos en las radios comunitarias, y hablar de contenido es todo. Así incluye es. La música, porque en la música hay mensajes, hay frases, hay palabras que pueden... Hay símbolos. Hay mucha simbología que puede construir o que puede destruir, Así que es. puede promover, defender derechos o que puede afectarlos. Entonces, al final pasa por una revisión también. Puede promover antivalores también. Puede promover antivalores. Hay mucha música que promueve antivalores, pero también hay música que tiene mensajes muy positivos y que trata de aprovechar esa naturaleza rítmica que tiene el ser humano. De mover el cuerpo. De mover el cuerpo. Escuchamos una música y ya sea que no bailemos, que pero nos dé pena, pierna, pero estás moviendo el pie, moviendo la pierna, moviendo la mano, moviendo el ojo. Por último el alma, pues, pero algo estás moviendo. Escuchemos esta entrevista con Óscar Pérez con relación a la clasificación de la radio comunitaria y la música en la programación. Yo pienso que hay hay radios, entonces ahí la primera clasificación es que hay otras radios que están pasando.
Entonces hay experiencias y hay experiencias que necesitan yo no estoy dentro de programación, siempre trato de límite de programación Sí. Ya tengo el fondo. Hay gente que plantea que el 70% de los hay otros que dicen que 50-50, hay otros que dicen que 40-40. Yo pienso que son diferentes formatos que van respondiendo a la necesidad de la gente, a la respectiva, es decir, para la música, hacer música, hay muchas ofertas tentadoras. Entonces, lo que se quiere pero no le mientan. Se cuida mucho, porque existe esa policía que la puede ver Esa es parte de la entrevista con Oscar. Oscar dice, hay radios comunitarias buenas y hay radios comunitarias malas. Luego se va al tema de decirme qué programación tenés y yo te digo que si sos comunitaria o no. Y entra a discutir sobre el tema de la música en la programación. Yo creo que las radios comunitarias, las radios que asumen el desafío del perfil comunitario, tienen que entender que la tarea no es fácil y que hay sacrificios también. Hablaba de las tentaciones, Oscar, y es cierto, las hemos vivido en esta radio, y no solamente las tentaciones a las que le hemos dicho no. En una ocasión, como anécdota, hubo alguien de un programa de curanderos que me puso sobre una mesa 20,000 córdobas. Wow. Estoy hablando en el año 2005-2006. 20,000 córdobas. 20,000 córdobas para un mes de programa. Wow. ¿Cuánto podría significarle el estar en la radio que se encontró con la capacidad de ofrecer 20,000 córdobas? Pero no puedo negarte que en algunos casos hemos sido sorprendidos, porque también gente dedicada a la estafa disfraza su actividad en supuestas medicina natural, que no es mala la medicina natural. Entonces uno entra al dilema,
¿Es o no es? ¿Será o no será? ¿Abrimos el espacio o no lo abrimos? Para evitar los errores de los cuales también hemos aprendido, Patricia, hemos asumido nuevamente la decisión invariable y vertical de no tener espacios para naturistas ni nada parecido, tampoco publicidad. Yo recuerdo una entrevista que yo le hice a Argentina Oliva en otro contexto, pero también ellas tenían en Radio Voz en Matagalpa normas vinculadas a no permitir charlatanería, que no educa, que no promueve derechos y al contrario, en muchos casos, en muchos sentidos, promueve antivalores. Y recuerdo que Argentina fue muy enfática en decir no permitimos, no le damos cabida a este tipo de programas, y quizás había tenido como la experiencia de gente que llega con muchos recursos, que son una tentación porque probablemente con eso vas a resolver 1 o 2 meses de las necesidades de la radio. Sobre todo porque el tema de la sostenibilidad en las radios que se identifican como comunitarias es un tema complejo. Es un tema complejo. Pero no hablemos de restricciones, sino hablemos de políticas editoriales o de comunicación como institución responsable de comunicación en una comunidad. Por ejemplo, los espacios políticos, aquí se les habla muy claro. Lenguaje propositivo, lenguaje respetuoso, no lenguaje descalificador. Igual se los planteamos a las iglesias católicas o evangélicas que no se ganan fieles atacando a los demás, se ganan fieles haciendo una propuesta atractiva y además respetuosa. Entonces, hay... ¿Se ha logrado? Se ha logrado. En la radio no tenemos programas ofensivos. Yo creo que el único aquí que comete exabruptos a veces soy yo. A veces soy yo cuando me indigno frente a cosas que pasan, como ha sucedido desde abril del año pasado hasta la fecha, que de vez en cuando digo, la gente, pero lo digo en buen nicaragüense, ¿verdad? La gente se molesta, pero uso otra palabra, que no debería, pues, pero yo creo que aquí el único que indebidamente en algún momento ha roto eso he sido yo. Pero cuidamos que los contenidos tengan ese manejo del lenguaje lo más apropiado para educar, para que toda la programación sea una propuesta atractiva. Debemos estar conscientes en los medios locales, por el tema de la proximidad con la ciudadanía, que hay de todo público. Y en ese público hay niños y niñas, hay jóvenes que están en formación. Y la radio se toma la mayoría de las veces como una referencia del deber ser. Lo dijo la radio. Lo dijeron en la radio, entonces es así. Sobre todo cuando hay mucha credibilidad. Y eso es un tesoro. La credibilidad es un tesoro, lo sabes bien. Oscar señala también el tema de la música. Y él dice, enséñame tu programación, decime cuánta música vos tenés insertada en la programación y yo te voy a decir qué tipo de radio sos, si sos comunitaria. Y él dice que hay radios musiqueras, es decir, que están dedicadas al tema de la música, y eso él señala que no son emisoras comunitarias. No, tienden más al perfil comercial que a un perfil comunitario. Hay gente que confunde lo comunitario con lo local, y lo local no necesariamente es comunitario, porque puede ser una radio comunitaria de gran envergadura, sí, de gran cobertura, de gran incidencia, de gran tamaño. El servicio a la comunidad es una opción que no depende ni del tamaño, ni de la potencia, ni de la cobertura, ni de las capacidades económicas. Pero hay gente que piensa que por ser local, por estar en un espacio reducido, es una radio comunitaria, y no es así. No es así.
Tenemos en la línea telefónica a Argentina Oliva. Colega, buenos días, bienvenida. Gracias por llamarnos, Argentina. Buenos días, Patricia. Buenos días a toda la audiencia de Radio Camuapa. Pues si estaba escuchando ayer el reportaje y parte por la valoración de Constantino Juan Carlos, a mí me parece muy importante el quehacer de las radios comunitarias como Camuapa, Radio Voz y otras más de Nicaragua, que hacemos una labor educativa. Y lo del lenguaje que decía Juan Carlos, pero me parece muy importante porque cada una de las emisoras comunitarias tenemos un perfil. En el caso de Radio Voz se define como una radio comunitaria feminista y cuidamos mucho el lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista. Pienso que eso también va definiendo una caracterización o identificación de las radios y de las audiencias, porque tenemos ciclos en la música, en la publicidad, en los contenidos que pautamos, como decíamos hace un rato, no pautamos aquí cualquier programa que sabemos que va en contra de los derechos humanos. Esta es una radio que se define como defensora de derechos humanos. Por lo tanto, un programa que sabemos que atenta contra estos derechos no le vamos a dar cabida aunque nos ofrezcan igual hablar de temas que son a favor de las transnacionales, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, a veces la situación económica nos pone como entrevistar en la pared, pero nosotros tenemos definida en nuestra clientela, así como nuestra audiencia. Y ahí, bueno, las tenemos que jugar, pero lo importante es no perder nuestra razón de ser, cuál es el perfil de la radio comunitaria. Ustedes, Argentina, ustedes señalaban que hacen esfuerzos por tener un lenguaje inclusivo. ¿A qué te referís? Bueno, siempre incorporar, siempre visibilizar la participación de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia y de otros sectores como de las personas con discapacidad, también las mujeres trabajadoras sexuales, personas con VIH-Sida, tener incluidos todos los sectores sociales que pueden haber en esta sociedad que sufren discriminación y que para nosotros son sectores muy importantes, al igual como visibilizar la participación activa y el protagonismo de las mujeres, de la niñez y de la adolescencia. ¿Han comprobado ustedes la audiencia en las zonas rurales de Matagalpa? Sí, claro. Nosotros tenemos vínculos con las zonas rurales a través de las llamadas y de la participación de la ciudadanía porque estamos vinculadas con el colectivo de mujeres de Matagalpa que hace un trabajo directo en las comunidades donde no solo se dan charlas, también se atiende en salud, se hace un trabajo de formación, se hace teatro, hay bibliotecas y la radio siempre está presente en todas estas actividades, haciendo divulgación de actividades e invitando a las personas a participar de la radio, grabando todas estas actividades. Además, el colectivo de mujeres hace sus propios programas en Radio Voz y eso hace que se genere este vínculo también directo entre la radio y la audiencia, que son personas que trabajan directamente con el colectivo de mujeres de Matagalpa. Gracias, Argentina. A propósito de lo que Argentina señala, Oscar, en la entrevista que le hicimos a Oscar Pérez, él habló de cómo la programación de la radio comunitaria tenía un fin, un eje, que era la agenda de la gente. Y habla del aporte de la gente en la radio comunitaria. Escuchemos a Oscar. La programación de una radio comunitaria debe ser la traducción de esas problemáticas, de esas agendas y de esos sueños de las comunidades que tienen. Pero yo creo que por eso es que se da y lo he visto en otros países recientemente. Por eso es que la radio comunitaria tiene su periodismo, porque la radio responde, en la medida que responde a los intereses de sus comunidades, se empieza a ver. Por ejemplo, Radio Zapa, voy a citar el caso de Radio Zapa cuando empezó era la número 2 de la
zona norte de San Salvador, Chalatenango. La radio comercial se llama La Trinchera, la mera mera, ¿sí? Como una zona de alrededor, de muchos cultivos, ¿sí? Entonces era 20 puntos arriba de 20 puntos era la distancia entre la primera y la segunda. Y los alcaldes de los municipios de esa zona, que son 7 más o menos, en sus fiestas patronales, invitaban, patrocinaban a esas radios a mera mera, porque era la más cercana. Desde algunos años para acá, perdón, unos 6 años, los números se invirtieron. La número 1 es la de WhatsApp, y ahora los alcaldes se invitan para que anuncie fiestas patronales a Radio WhatsApp. ¿Cómo es posible que antes en Radio WhatsApp el carro que encabezaba las voces típicas de ese territorio que era la radio que era extranjera, porque sí, la mera mera que era extranjera, tenía una radio local, ahora no, la radio que va adelante es de la radio WhatsApp, pero eso es un reconocimiento de la labor de la televisión. ¿Por qué? Porque también se produce su información de la gente. Y eso tiene que ver mucho con la sostenibilidad de la radio. Porque para mí la sostenibilidad de la radio es calcular tres ingresos. El primero tiene que ver con el aporte de la comunidad. Y el aporte de la comunidad se da de diferentes formas, desde el voluntariado, pero no importa lo que te diga. Desde una gallinita que lleva la gente que le gusta la musculación, o desde diferentes aportes, materiales, dinero, ¿sí? La segunda es la venta de servicios. Venta de servicios, pero si son los servicios, si es la clínica, si son los servicios médicos, si son servicios jurídicos, son pequeños negocios que generan información. Como saben que lo escuchan, ahí se va la información. Y la tercera son los medios de comunicación. La radio son sus propios medios. No importa porque la libertad de expresión, la forma es una de las herramientas muy importantes de acuerdo con los gobiernos del mundo que quieren fortalecer la salud de la democracia, en este caso, México. Juan Carlos. Yo creo que las radios comunitarias deben pensar en una agenda comunitaria, que no es más que aquella lista de cosas, temas, que la gente no es que quiere, es que necesita escuchar. Las radios comunitarias procuramos identificar las necesidades de comunicación de la gente en la comunidad e incorporarlo de acuerdo a su naturaleza, en los espacios informativos, en los programas de contenido, en las campañas educativas, pero no construimos la agenda desde los escritorios. Tenemos que hacer un monitoreo, hay que hablar con la gente, hay que escuchar a la gente para saber cuáles son esas preocupaciones que deben ser transformadas, traducidas por el equipo de la radio en un lenguaje que permita al resto de la ciudadanía recibir esa información, recibir ese contenido. Yo recuerdo, Juan Carlos, que estuvimos, creo, en el 2017 acá hablando sobre la represa del Carmen, que era un problema que motivaba a muchas y muchos comunitarios, porque la represa esta representaba muchas cosas para la gente que habitaba en las zonas cercanas, en las comarcas cercanas. Y luego vimos que la cabina aquí, que es pequeña, se inundó de pobladores y pobladores, de líderes de esa zona, porque estaban hablando de un tema, de un problema sentido por la gente que habita en esa zona. Sí, la gente tiene un sentido de apropiación de la radio Camuapa y de sus contenidos que ya quisieran las radios que se autonombran de primer lugar a nivel nacional. Nacional. No nos queda duda que tienen una gran cobertura y que hacen
un buen trabajo en muchos casos. Pero eso no niega la existencia de radios pequeñas en las localidades. Empoderadas con la gente y la gente empoderada con ellas, con las radios. Aquí 9 de cada 10 personas sienten suya la radio Camuapi. Ese sentido de apropiación creo que es una muestra del éxito que tienen las propuestas locales de comunicación y en este caso la radio comunitaria, que ha logrado calar en el corazón de la gente, en la vida de la gente y convertirse en la gente, porque la radio Camuapa es la comunidad y la comunidad es la radio Camuapa, así lo planteamos. Vamos a ir a un cambio, Juan Carlos. Ya volvemos, no se vayan. Nos encontramos como todos los años. Ya sabes que la alcaldía nunca resolvió el problema de las calles y de la basura. Qué enojado. ¿Te diste cuenta que apareció una niña asesinada? Su mamá tenía como un año de andar bautizada. Terrible. Fue a la policía y ahí le dijeron que seguramente se había ido con el novio. No hicieron nada. Es lo que te digo. Este gobierno se ha llenado la boca diciendo que las mujeres y los hombres estamos al mismo nivel, pero no les importa la vida y la salud de las mujeres y las niñas. En democracia no hay derechos. 28 de mayo, Día de Acción Mundial por la Salud de las Mujeres. Este es un mensaje del movimiento feminista de Nicaragua. Por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. Todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan los pensamientos de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. Igual Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. En las barricadas, En el exilio, En los tranques, en las cárceles, en las marchas y plantones, a puerta cerrada y también en las calles. lesbianas, homosexuales, trans, travestis, bisexuales, resistimos y exigimos respeto. somos cuerpos disidentes contra todas las dictaduras. 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Juan Carlos, quisiera ponerle una última parte, no porque sea toda la entrevista, sino que estamos en un último segmento de la entrevista con Óscar Pérez, porque él habla de la situación de la radio comunitaria en otros países de la región, que creo que enfrentan problemas más agudos que los que vimos en Nicaragua. Y habla también de la criminalización que vive la radio comunitaria.
problema de que la legislación sea contraria a los intereses de la representación comunitaria y sobre esto solo los intereses. Esto se va todo. Esto que significa que cuando van a hacer vigilancia, se les presa a la gente, se persigue a la radio. Y no es que la radio quiera fuera de la ley, no sea no, es el Estado que no quiere que la radio tenga su propia frecuencia. En el caso de Honduras no hay un decreto porque hay un decreto. ¿Qué favorece? ¿Qué favorece? Pero necesitamos que los estados, eso es una política de comunicación, pero no, es un decreto. En el caso de Nicaragua no existe, nunca ha existido una ley nacional. Así es. Así es, Estado de frecuencias, ¿verdad? El Estado. En el caso de Costa Rica nunca. En el caso de Costa Rica lo que hay es un reconocimiento de que llaman radio cultural. Y luego un conjunto de frecuencias para un conjunto de reconocimientos, pero son radios culturales. No existe el radio, no existen los tres sectores culturales: el público, el comercial y el sindical. Entonces, peor, hay radio tipo A y correcto. Las tipo A son las comerciales, las mejores frecuencias, las mejores coberturas, y las tipo B son aquellas radios que pueden gestionar con las sesiones dos de las sesiones. Pero para gestionar una frecuencia de comunicación de los sectores civiles, tiene que hacer un informe para cubrir una cantidad. Y en el caso de El Salvador, de hace 2 años, más o menos, ha habido un reconocimiento de muchos países en Centroamérica que reconoce la radio de televisión, aunque tiene un concepto dinámico. Aquí en un ingreso, que es una universidad privada, que es una frecuencia, somos socios así, el concepto comunitario. Pero lo más grave aún son dos cosas. Uno, que se reconoce la radiodifusión comunitaria, pero no hay ni siquiera una no se reserva frecuencias. Política de comunicación no hay. El Estado no tiene. Existe una reconocimiento, pero no existe una reserva. Entonces, cada vez hay una frecuencia, un país pequeño que está ocupado por este sector comercial. No hay tampoco intercambio. A 2 años, en el caso de Guatemala, sí que tienen una para hacer radio comunitaria. Y eso es aplicado porque campañas en sus propios medios contra la radio. Entonces se sigue una persecución clara contra los Fuerte última parte del análisis de Oscar. Los países no solamente centroamericanos, sino en muchos países del hemisferio hay serios problemas con el tema legal o jurídico para las radios comunitarias y para empeorar las cosas a veces pueden aparecer normas permisivas para las radios comunitarias, pero no existe una política pública en materia de comunicación, ni existe una distinción de los sectores de la comunicación, como lo estaba planteando, para saber dónde está el tercio del sector público o estatal, dónde está el tercio del comercial y dónde está el tercio de los medios comunitarios. Y te hablo de tercios porque es lo que se está promoviendo, que pueda haber una distribución
democrática del espectro radioeléctrico y de frente también a la digitalización de las comunicaciones para estos tres sectores. Pero eso no está ocurriendo en Nicaragua tampoco. No, y estamos lejísimos también. Además que en Nicaragua seguimos con una ley general de comunicaciones del año 95 y ya tiene 24 años, precisamente en el mes de junio, 24 años cumplió esa ley y no tenemos una política pública en materia de comunicación, más allá de aquella que interesa por asuntos ideológicos al partido de gobierno, pero tampoco tenemos reconocimiento en una clasificación legal de la existencia de las radios comunitarias. Aquí para trabajar como radio comunitaria tenés que auxiliarte de gestiones a título personal o bajo figuras jurídicas que no son necesariamente radio comunitaria. Al final solo quedamos con la opción. ¿No existe la radio comunitaria en la ley? Legalmente no. Es decir, reconocida como tal en la ley no, pero materialmente sí existimos. Sí existimos. Y yo creo que esta es una lucha constante de los medios frente a los grupos de poder también. Oscar mencionaba algo, ¿no? Los controles que hay en los órganos decisorios. Y esto tiene que ver también con la lucha del poder, porque los grupos de poder económicos y políticos han comprendido que la comunicación de pronto les resulta lamentablemente útil para sus propósitos torcidos. ¿Hasta dónde la radio comunitaria tiene un aliado o puede construir una alianza con periodistas y comunicadores de Nicaragua PECIN? Pues yo creo que estamos en sintonía, al menos las radios que responsablemente asumimos el perfil comunitario, estamos en sintonía con periodistas y comunicadores y comunicadoras independientes, porque tenemos un sentido de proximidad con la ciudadanía y eso nos pone en una misma plataforma. Y yo creo que las alianzas son necesarias para mostrar que somos muchos y muchas, y que además tenemos una incidencia en un amplio territorio del país. Tengo en la línea telefónica a una persona que tiene historia con esta radio y tiene historia con la radio comunitaria. Wendy, buenos días. Buenos días, Patricia, Juan Carlos. Buen día. Buenos días a toda la audiencia de Radio Camuapa y de Onda Local. Me llena de muchísima alegría saber que están haciendo este programa desde Camuapa. Un abrazo. Un abrazo grandote para vos también. Y bueno, estamos hablando de radios comunitarias y he estado escuchando el programa, me parece muy acertado todo lo que ustedes están planteando, pero yo quiero meter un par de temas que me parece que es importante para esta reflexión y este análisis. Y bueno, y son dos sectores que se supone que las radios comunitarias deben de tomar en cuenta. Uno de ellos son las mujeres y otro es la niñez y la adolescencia, los jóvenes. Me parece que hay un esfuerzo muy grande con las radios comunitarias en integrar a estos dos sectores. Sin embargo, lamentablemente, todavía están en deuda. Y estamos en deuda, y lo digo como una autocrítica, porque doy por el ejemplo principal de nuestra radio, Radio Camuapa. Tenemos años de estar tratando de que las mujeres organizadas de Camuapa tengan su programa. Les hemos dado el espacio y les hemos tratado de capacitar, sin embargo todavía están muy tímidas y no dan ese paso, ese impulso. Y los jóvenes pues por ahí andan, unos más, otros menos. Ahí nosotros nos hemos ido activando a través de la red de comunicadores populares de Radio Camuapa. Sin embargo, creo que hay que trabajar muchísimo más. Algo está pasando y se necesita el involucramiento, sobre todo en la actual crisis en la que está el país. Me parece que es sumamente importante visibilizar estas dos cosas. Es un esfuerzo diario que se tiene que hacer, y creo yo pues de que algunas radios comunitarias lo están logrando, otras no tanto, pero de esto se trata. En la medida en que las propuestas comunicacionales giren hacia estos dos sectores, yo creo que la radio va a trabajar muchísimo
Gracias, Wendy. Yo creo que efectivamente vos tenés razón con ese reto que les planteás a todas las radios comunitarias, no solo la Radio Camuapa. Creo que Argentina ha decidido una cosa importante: lenguaje inclusivo. Por ahí puede el medio de comunicación como tal comenzar. Y creo que además hay que comenzar a generar alianzas. Si no te da con este grupo, te lo puede dar con otro grupo. El tener Radio Voz, por ejemplo, que está dedicada a la agenda de la problemática de las mujeres en el campo y en la ciudad, puede ser una buena fórmula. Lograr hacer una alianza que dé sentido a cómo incorporar las voces de las mujeres en las radios comunitarias. Creo que incorporarlas como fuente en todos los problemas y en todos los temas que la radio habla es una buena forma de acercar aún más esta agenda de la radio comunitaria a las mujeres organizadas y no organizadas. Y además de lo que plantea Wendy, de esos dos temas que son fundamentales, la tarea que tenemos las radios comunitarias y los medios locales en este proceso de solución de conflicto societario en el país y luego tiempo post-crisis. El trabajo que tenemos es monumental para poder tal vez no sellar las heridas, porque las heridas dejan cicatrices permanentes, pero sí para aportar a la reconstrucción de una sociedad que está severamente fragmentada. Por eso creo que la tarea pasa por el reto de aliarse. No queda otra que juntarse con otros y con otras. Yo mencionaba la posibilidad de periodistas y comunicadores de Nicaragua. Wendy nos trae la agenda con el movimiento de mujeres, que tiene distintas expresiones en el país, y con el movimiento juvenil, porque ya no puede, como mucha gente lo decía antes, hablar de la no existencia del movimiento juvenil. Sí hay grupos de jóvenes organizados, comencemos por ahí. Creo que se puede comenzar ya a provocar un cambio, a promover un cambio desde la radio. Solo pensemos quiénes provocaron esta revolución cívica. Así es. Jóvenes. Gracias, Juan Carlos, por esta mañana, por esta plática de esta mañana sobre la radio comunitaria. Gracias por este enlace que hemos logrado tener entre Radio Camuapa y Onda Local, que se transmite desde Radio Universidad, y con el concurso y la colaboración de La Costeñísima allá en Bluefield, de Radio Juvenil en Puerto Cabezas, de Radio Voz en Matagalpa, y mañana nos vamos a escuchar nuevamente aquí en Camuapa. Gracias a vos y a tu equipo, Patricia, por permitirnos. Como dijo Wendy, es una alegría siempre recibirles. Esta es la casa de ustedes. Estamos a la disposición, especialmente si tenemos que hablar de temas que contribuyen a la búsqueda de esa sociedad que tanto anhelamos en este país. Nos vemos el próximo viernes.